En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Les damos la bienvenida y pues estamos aquí con un nuevo tema, esta vez un poco más en lo animal. Gracias a un poco para conmemorar el pasado 19 de febrero, que fue el Día Mundial de las Ballenas, día que se celebra desde 1980 gracias a Greg Kaufman, fundador de Pacific Whale Foundation, por la muerte de ballenas jorobadas que se vivía en las costas de Maui, Hawái. Y pues aún así no conmemora solo a las ballenas jorobadas, se volvió más mundial y se celebra cada año. Y pues bueno, pues hola, ¿cómo estás? Muy bien, Sammy, ¿y tú qué tal? Bien también. Oye, estabas diciendo que se empezaron a cazar las ballenas en Hawái, justo en esta fecha conmemorativa. No fue tanto eso, sino que cerca de estas costas había muchas muertes, tanto porque quedaban varadas como por atropellamientos. Entonces fue una idea de este fundador para poder crear un poco más de conciencia sobre pues estos animales. Pero también ya hace mucho existe la caza de ballenas, ¿no? ¿También? Sí, pues de hecho existe desde hace miles de años. Es uno de los oficios que se podría considerar los más antiguos. Y de hecho lo encontramos en algunos puntos de la cultura popular, ¿no? El más conocido se puede ver en Moby Dick, la novela de Herman Melville, Okay. Que pues en sí toda la trama consiste en eso, ¿no? Un barco ballenero, y que incluso los que no han leído el libro normalmente prácticamente todos han oído mencionar del libro, ¿no? Esta ballena enorme mítica, pero pues sí, por ejemplo tenemos el antecedente de que este autor trabajó durante muchos años en un barco ballenero, ya por su época, pero en realidad remonta mucho más atrás, pues es un tipo de negocio que se ha usado durante miles de años para satisfacer necesidades humanas. Para esto hay que entender un poquito que hay distintos tipos de ballenas. Bueno, se conocen las más, por así decirlo, populares, los delfines, las orcas, la ballena azul, pero en realidad es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque, bueno, de estos cetáceos, que son un subgrupo científico que de hecho está bastante emparentado con hipopótamos, elefantes y jirafas. ¿What? Pero si los hipopótamos son de agua dulce, ¿no? Sí. Y las jirafas son terrestres, ¿no? Sí, pero aquí hay que tomar en cuenta que en realidad las ballenas no son peces, sino que son animales.
Se ve en su estructura ósea y también en su forma de respirar, pues respiran por pulmones, no por branquias, contrario a los peces o algunos animales. Podemos ver en peces que tienen branquias, en otros animales que también están en un punto medio, como por ejemplo ajolotes, que respiran por piel, pulmones y branquias. Okay. Pero ellas solo respiran por pulmones. De hecho, según la especie, tienen que subir más o menos de entre cada 15 a 30 minutos a respirar por los orificios con los que cuentan para realizar esta... El que es arriba, ¿no? El de donde... el típico que sacan agua, ¿no? Sí, justamente por este sitio obtienen el oxígeno para sus pulmones. Y de hecho están entre los mamíferos que más pueden aprovechar el oxígeno que obtienen, Órale. llegando a aprovecharlo hasta un 80% más que un mamífero terrestre, porque también hay que considerar que son mamíferos. Y pues eso, ¿no? En realidad son animales que por distintos motivos ambientales, de depredadores, hace miles de años se tuvieron que adaptar a la vida marina, en una especie de caso que podemos comparar con los leones marinos o las focas, que justo están como en esta transición, en donde están mucho en tierra o en agua, en un punto intermedio, y que justo se podrían llegar a adaptar a ser una especie de animal similar a las ballenas. Órale. Oye, pero entonces significa que, o sea, son como nosotros en este sentido de que pues cuando su cría nace sale pues viva y se alimenta de leche materna y todo esto, ¿entiendo? Sí, las ballenas primero son de sangre caliente, o sea, siguen siendo de sangre caliente, siguen teniendo muchas necesidades de mamíferos, y entre ellas sí está el que dan a luz a crías vivas, y también que den leche materna. No es por un conducto mamario ordinario, sino que es una ranura por la que liberan leche, y las ballenas, pues al no tener dientes ni, bueno, en los casos de las ballenas barbadas, que tienen que beberlo prácticamente como si fuera agua, pero que se han adaptado para que puedan hacerlo. Oye, pero si entonces necesitan oxígeno para vivir, ¿por qué hay tantas ballenas que mueren como varadas en playas y así? Por humedad. Por ejemplo, tú puedes ver el caso de una rana que si deja de tener esta humedad va a morir seca, a pesar de que sea un animal terrestre. Porque en la piel, ¿no? Es donde, esta humedad en la piel, y tú puedes decir tiene el oxígeno, pero si no tiene la humedad morirá. En este caso es bastante similar. En equipos de rescate que puedan hacer grandes esfuerzos, sí pueden intentar humectar la piel de una ballena, pero principalmente las piloto, que son las más propensas a quedarse varadas. Pero esto en realidad no necesariamente va a ser útil o va a servir al final, porque tendrías que mantener la misma humedad que tendrían pues todo el tiempo una ballena en el agua, y es bastante difícil. Entonces lo más que puede suceder es que no solo se estresan, sino que empiezan a sufrir. Tanto pueden estarse sofocando como pueden estar esta tensión afectando a sus órganos, además de que no pueden ni beber, ni comer, ni hacer prácticamente nada en ese estado. Entonces, más alarga el sufrimiento que poder ayudar si no se tienen los recursos necesarios en el momento. Y si el mar no está en las condiciones, pues si en las costas hay algún tipo de fenómeno que impide que puedan ser regresadas o se puedan hacer algún tipo de trabajo de rescate, en muchos casos es mejor dormirlas. Sacrificarlas. Ay, pobrecillas. Pero es que también las ballenas tienen como muchas utilidades, ¿no? En productos que consumimos en nuestro día a día todavía. Porque entiendo que en algunos países todavía es legal la caza de estos animales, ¿no? Si no me recuerdo era bueno, en donde justamente hay muchas.
Bueno, eso equivaldría a bastante parte del océano, pero la verdad es que, bueno, desde tiempos muy antiguos esta fue una profesión que estuvo muy arraigada en el ser humano. En esto mismo, los humanos empezaron a clasificar ballenas desde hace miles de años, pues se trataba de un animal que era bastante sorprendente, ¿no? Como vida, o sea, en la vida en la Tierra de pronto encontrarse animales que podían ser tan enormes, ¿no? Más o menos se podría datar que la caza de ballenas es de hace más o menos los 3000 años antes de la era común. Ok. Estos datos se tienen gracias a petroglifos de Bangudai, que es un tesoro nacional de Corea, de la Corea prehistórica, y que es la primera documentación de la caza como tal, pero es muy probable que incluso tuviera algunos miles de años más de antigüedad. Y pues se usaba para todo, porque sí hay que considerar que más en la antigüedad, pues si ya iban a matar a un animal, dado el trabajo que conllevaba hacerlo, pues tenían que aprovecharlo al máximo. Más hablando de un ser como lo eran las ballenas, pues estamos hablando de animales sumamente enormes que de hecho tenían que recurrir al trabajo hasta de 10 a 20 personas para cazar a una sola ballena. No estamos hablando de una ballena azul, que pues son las más grandes, sino ballenas más o menos de un tamaño, por así decirlo, normal, incluso de hasta máximo los 10 metros, pero aún así requería muchísima gente. Era un trabajo de alto riesgo, si bien tenía muchos bienes monetarios, era muy arriesgado y era muy caro hacerlo. Más o menos por el 1700 equivalía al tercer negocio con más remuneración monetaria en Estados Unidos. Y llegaba a generar hasta $100,000 en la época. Pero pues era ahí todo un trabajo. Entre varios la arponeaban y la tenían que remolcar hasta la costa, y era un trabajo bastante consciente de la dificultad. Por lo tanto, gracias a esta caza se tuvieron que encontrar maneras de usar absolutamente todo para que ese trabajo tan arriesgado no se pudiera desaprovechar. Gracias a esto se empezó a usar muchas partes. El aceite que se encontraba en intestinos y grasa se usaba para alimentar lámparas de aceite, pues hay que recordar que obviamente en la época no había electricidad. Para engrasar máquinas, engrasar sistemas, se usaba para maquillaje, cremas, lociones, perfumes. Wow. Era uno de los algunas sustancias de la ballena eran consideradas como las más caras en el mercado. Los huesos se usaban para la talla, para la venta incluso lo usaban para soporte de cuadros, de arte, algo así como el marfil. Okay. Pues sí, también en esto mismo de que pues las ballenas son animales, pues los huesos son algo gruesos, entonces se prestaban para eso. Y pues todo era usado. Eran muchas los usos que se le daban, pero también era algo así como el plástico de la época. Ok. En lo que eran las ballenas barbadas, se usaban estas mismas barbas, que es un sistema para alimentación, que pues ahorita ya tocamos un poquito más, que entretejían y era usado prácticamente como una fibra, como se usaría la fibra de alguna planta en la actualidad, y se hacían cestos, ropa. También se usaban otros para otros artículos que se podían sacar de las ballenas. Se usaban
para evitar el envejecimiento había mitos de que, de que podías conseguir de hecho, algo así como la vida eterna. También se usaba para hacer jabones. Ok. O sea, era un uso muy constante, pero incluso en la actualidad sí se sigue usando, contrario a lo que muchos podrían de pronto pensar, decir, pues qué prehistóricos, ¿no? Ahora ya nada más usamos el plástico. No, seguimos usando las ballenas y sigue habiendo caza comercial en las ballenas. Aquí lo que sucede es que usamos ya no tanto todas las partes, dado que ya es algo más industrializado, pues ahora sí que ya no vemos tanto el trabajo o el riesgo de vida que conlleva matar a una ballena. Uh-huh. Y pues por lo tanto no es tanta la necesidad de aprovechar absolutamente todo. Pues es cierto que en épocas anteriores pues era bastante caro poder hacer un aceite bastante lujoso para la época, o que ahora puede ser bastante más caro y que si bien se puede vender a precios muy altos, pues la gente ya no quiere, se quiere ir a lo rápido. Uh-huh. Uh-huh. Lo que sucedió es que, podemos ver que hay algo raro, ¿no? Si del 3000, antes de la era común, se cazaban ballenas y el problema está hasta ahorita, pues necesariamente hubo algo extraño. Sí. Porque si no hubiéramos visto hace 2000 años las evidencias de que esto que estábamos haciendo no estaba resultando, o que si bien podíamos aprovecharlo, no iba a ser duradero. Pero lo que sucedió es que sí, se mantenía cierto nivel de control, pero también considerando esta caza, por así decirlo, artesanal, no podía ser tan masiva. Pero con la llegada del siglo XVII, con la industrialización, también llegó la industrialización de la caza de ballenas. A principios del siglo XX, el uso de la tecnología y el aumento excesivo de la demanda de los recursos superaron el límite que se tenía. Entonces se encarecieron los productos, había más demanda, se buscaba cazar más y se atravesaron después guerras que necesitaban aún más productos. Entonces ahí hubo una como pequeña batalla. Y durante la década de 1930 más o menos 50,000 ballenas eran matadas cada año para la creación de productos. Es un montonal. Obviamente en años anteriores jamás habían alcanzado esos números, y mucho menos por años consecutivos. Uh-huh. Estamos hablando que antes igual y sí mataban unas 500 o 1000 ballenas mundialmente al año. Uh-huh. Pero de pronto fue algo muy exacerbado y pues encareció los productos, se necesitaron reemplazos, que son los que conocemos ahora. Y a raíz de esto se creó como taponcito en el que ya no es tan conocido el que se siga usando, pero se sigue usando. Fácilmente, si tú te pones a buscar, encuentras el nombre de muchas de las marcas que lo siguen aplicando. Por ejemplo, el ámbar gris, que es esta sustancia que se encuentra en el tracto digestivo principalmente, de lo que son las ballenas Pfester macrocephalus, se usa en la industria de la perfumería actualmente como uno de los mayores fijadores de perfume. Wow. O sea, perfumes que puedes encontrar en 10,000, 15,000 pesos. Uh-huh. Es muy probable que tengan aceite de ballena en la actualidad. Este fijador también es conocido como esperma de ballena. Que sí suena mal, pero no se debe de confundir. No es esta sustancia biológica reproductora, sino que se trata de una deformación. Es algo así como una palabra en Spanglish. Esta ballena, Pfester macrocephalus, también es conocida en inglés como sperm whale, cuya traducción literal sería ballena esperma. Ajá.
Entonces, en esta sustancia llamada esperma de ballena, se puede referir tanto a una sustancia que se encuentra en el sistema digestivo como en su cráneo. Y que pues también se usa actualmente para cremas, bálsamos labiales, para hidratantes tanto de cabello como de piel como de labios. Se usa en lo que es principalmente los cosméticos de lujo. Y que también se usa, por ejemplo, actualmente el colágeno de ballena, que se obtiene de la piel y pues mucho se ha popularizado en los últimos años, que se usa para pues evitar que las marcas naturales de la edad se vean. Y aún se usan parte de los huesos para talla, para venta de arte, pero sí también es muy fuerte aún, que aún con todo, antes se aprovechaba muchísimo más una ballena muerta de lo que se hace ahora. Sí, claro. Aunque se supone que ya, pues, la caza de ballenas, o sea, el número de ballenas que se cazan anualmente disminuyó, ¿no? ¿O siguen siendo tantas? No, ya no habría ballenas. Oh. Sí. Fue de hecho gracias a esta década de caza muy masiva que se dieron cuenta que se estaba creando un problema enorme. Y se creó una organización cuyo nombre es International Whaling Commission, que por sus siglas en inglés es IWC, pero también tiene nombre en español, que vendría siendo la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, cuyas siglas es CBI. Esta organización comenzó en 1946. Se firmó en Washington en esa fecha, el 2 de diciembre, y a pesar de esto, los pasos para crear esta organización ya tenían bastantes décadas por detrás. Okay. Y aún así no entró en rigor completamente hasta que en 1986 el CBI prohibió la caza de ballenas en todos los países participantes dentro de la organización. Esto provocó mucha polémica y muchos problemas, pues muchas industrias se basaban plenamente en lo que se cazaba, pues con una década de esta caza extensiva obviamente surgieron empresas que se beneficiaban únicamente de lo que eran las ballenas. Como ahorita muchas industrias que se benefician del tratamiento del petróleo, ¿no? Sí, pues sí, más o menos así. Pues en realidad esto ha sido como un sistema vicioso que se ha estado repitiendo durante varios años, o sea, no es algo reciente, y causó muchos problemas. De hecho, por la época creyeron que eso podía desatar una guerra. Wow. No sucedió, y de hecho muchos países comenzaron a tener esta como especie de propaganda de que la caza de ballenas era buena para los seres humanos. What? Pues esta lógica seguía que sin estos depredadores, porque pues sí, todas las ballenas son depredadores, habría más crustáceos, peces y vaya, en fin, alimento para nosotros, y que eso pues nos iba a beneficiar, y obviamente esto no es así, no funciona así. Las ballenas no están ahí de adorno. Pero pues sí, pese a que el CBI volvió la caza de ballenas algo muy regulado a nivel internacional, sí hay grupos y países que aún mantienen esta práctica. Algunos países sin el permiso del CBI. Bueno, está una excepción dentro de esta norma, que es la caza con fines científicos, o sea, la caza para hacer investigaciones. Sin embargo, esta excepción ha sido como muy polémica. Sí. Porque, pues sí, en parte, ¿cómo vas a hacer estudios de un animal que está en peligro de extinción yéndolo a matar? Claro.
Por mucho que quieras ver su anatomía y demás, pues no hace mucho sentido. Además de que hay mucha falta de transparencia dentro de estas casas. Entonces, de pronto llegan a cazar una docena o más y no dan explicaciones de, científicamente, pero ¿cuáles fueron tus estudios? ¿O qué descubriste? Uh-huh. O qué organización o qué escuela o universidad fueron las que recibieron las muestras para que se pueda dar esa constancia. Pues en una casa científica tendría que poderse demostrar todo esto sin ningún tipo de... Incluso normalmente son documentos que están abiertos todos al público, normalmente nadie los lee, pero son justo esta demostración de yo lo estoy haciendo por este motivo en específico, y en sí no tendrían que pasar de los 2 o 3 ejemplares. Claro. Pero pues ha sucedido con varios. Por ejemplo, ese fue el caso con Japón, que primero usó el motivo de caza con fines científicos, pero en 2019 se retiró de país participante en el CBI y volvió a la caza comercial. Nada más en aguas territoriales, pues si no sería algo ilegal. Ok. Y siguen cazando alrededor de 200 a 500 ballenas al año, principalmente ballenas minke. En Noruega se repite el mismo caso. Cazan de entre 500 a 1000 ballenas anualmente, con su caza principal siendo también las ballenas minke. Y Islandia, que también objetó contra el CBI y sigue cazando, con un promedio esta vez más bajo de entre 100 a 200 ballenas anuales. Ok. Que sí podría no parecer mucho, pero sí, pues en conjunto ya empieza como a poder afectar más. Y hay un grupo en específico que cuentan con un permiso explícito del CBI para continuar con la caza de ballenas, tanto por fines culturales como por la cultura. A este permiso se otorga bajo el nombre de caza de subsistencia y solo la tienen pueblos originarios. Esto quiere decir, no van a cazar de una manera industrial, no pueden hacerlo con tecnología, o sea, tienen que seguir las costumbres de por qué estaban cazando las ballenas desde un inicio. Y esta es una caza sumamente controlada. En el caso de Alaska y Canadá, que se ubican los Inuit, que han cazado desde hace miles de años como parte de su cultura, tienen el derecho a caza de alrededor de 50 a 100 ballenas anuales. En los pueblos originarios esta cifra cambia, no solo por las capacidades de la gente de qué tanto pueden cazar, sino también de qué tanto estén los niveles de población y natalidad de ese año. O sea, si el año pasado podían cazar 90, pero hubo un decreso, nada más pueden cazar 50 o menos. Para poder ayudar a nivelar. Tampoco eso quiere decir que lleguen a los topes cada año. Ok. Y también pues depende mucho de las temporadas, ¿no? También se repite el caso con los Inuit de Groenlandia, en Dinamarca, que también tienen este permiso de caza para subsistencia con alrededor de 150 a 200 ballenas anuales. Okay. Como límite, pero es lo mismo. No necesariamente tienen que llegar a ese límite. Y algunos otros grupos originarios en lo que es Japón, Rusia y algunas partes del Ártico también tienen estos permisos controlados. Sin embargo, la suma de su, digamos, cupo límite es mucho menor. O sea, no pasa de las docenas. Porque también depende mucho de qué tan grande es el grupo de personas en estos pueblos originarios. Es diferente si a un grupo lo conforman 200 personas a uno que lo conforman 50. Porque aparte entiendo que pues la cazan justo para poder pues hacer uso de su cuerpo, subsistir, ¿no? Ajá. Y de hecho
en estos grupos originarios aún se mantiene la costumbre de aprovecharla al máximo, aprovechar toda su carne, aprovechar todos sus huesos, órganos, todo lo que se pueda recuperar de ella lo aprovechan. Entonces también sigue siendo, formando parte de cómo antes sí se hacía un pleno uso de lo que se hacía. Y también pues no explotando tampoco el recurso, ¿no? Sino siendo un poquito más cautelosos y justo aprovechando todo. Pero, ¿sabes? Creo que también se me hace muy interesante porque es necesario ponerle un límite a la caza de ballenas. O sea, a nosotros de hecho dijiste, ¿no? Que antes decían que incluso podría ser beneficioso para nosotros que ya no hubiera ballenas, porque así tuviéramos nosotros la chance de pues obtener más alimento. Pero creo que algo muy importante de decir de esto es que las ballenas, justamente según la WWF, pues nos ayudan también mucho a combatir el cambio climático, porque pues resulta que solamente, o sea, las ballenas por sí mismas hacen la chamba de pues muchos árboles, ¿no? De hecho, justo dice esta organización que una sola ballena, como vive más o menos 100 años, puede capturar de la atmósfera lo equivalente a 1000 árboles. Entonces, pues es muchísimo, ¿no? Estas capturan aproximadamente 33 toneladas de dióxido de carbono, comparado con los 48 libras, o sea, 21 kilos de dióxido de carbono que justamente captura un árbol a lo largo de toda su vida. Porque además, o sea, sabemos que nuestro mundo está más bien cubierto de agua, ¿no? O sea, sí, es más proporción el agua que tenemos o de océanos que tenemos que de tierra. Y pues justo aquí también viven muchos organismos que también se dedican a la captura de gases de efecto invernadero. Y está súper interesante porque justo con las grandes distancias que recorren las ballenas a lo largo de toda la migración que tienen que hacer durante el año, pues fomentan justamente el crecimiento de todos estos microorganismos y pues sí, flora y fauna que se encuentra en los océanos, que justamente ayudan a revertir el cambio climático. De hecho, bueno, una de las más grandes rutas es justamente, o va desde el estrecho de Bering, y va justamente pasando por todo el continente americano del lado del Pacífico, ¿no? Y bueno, se va desde el sur hasta el norte, recorriendo toda esta parte. Y incluso se les llama corredores azules, porque abarcan miles de kilómetros y pues justamente es la ruta que hacen las ballenas y en el que justamente van estimulando el crecimiento de fitoplancton y la redistribución de nutrientes principalmente, ¿no? Y el fitoplancton es justamente una parte bastante importante de justamente estos organismos que limpian el aire o que absorben gases de efecto invernadero, porque vaya, se dice que justamente, de hecho la misma WWF dice que estos animalitos más o menos absorben el 40% de todo el dióxido de carbono que se genera, o sea, en general, ¿no? De todo, ¿no? El 40% es muchísimo. Y además, no solamente lo absorben, sino que también liberan aproximadamente el 50% del oxígeno de toda nuestra atmósfera, ¿no? Entonces, es muchísimo. De hecho, se dice que también estas cantidades son 4 veces más que lo que justamente captura las selvas amazónicas de dióxido de carbono. Entonces, vaya, justamente las ballenas son las que fomentan que este fitoplancton crezca, porque resulta que como son unos animales tan grandes y recorren tanta distancia, pues justamente agitan minerales de las profundidades del océano y los llevan a la superficie justamente con los movimientos de su cola, ¿no? Que la mueven de forma vertical.
Y pues además de esto, por sus grandes cuerpos, van transportando estos mismos fertilizantes a lo largo de todo el océano, ¿no? No solo de... Por partes. Ajá, exacto. O sea, más bien es como muy general. Además de que dicen que las ballenas... Dicen... la WWF todavía, que justamente las heces de estas ballenas alimentan y nutren al fitoplancton, que justamente contiene, pues sí, sus excrementos, hierro, fósforo, nitrógeno, que este fitoplancton necesita para crecer, porque recordemos también que este animalito, pues es justamente la base de la cadena alimentaria, ¿no? Que justo recuperando la idea de que si las ballenas desaparecieran tuviéramos más alimento, pues ahí hay una cosa medio chistosa, porque además las ballenas son uno de los animales que están hasta arriba de nuestra cadena alimentaria, ¿no? Sí, pero esto hay que entender un poquito más acerca de las ballenas como animales, ¿no? De pronto sí ha sido bastante impresionante, por ejemplo, el caso de las ballenas azules, que son tan enormes, y de hecho se ha hablado que si un humano estuviera junto a ellas estarían completamente a salvo, porque no comen nada grande. Ok. Se alimentan de un alimento completamente minúsculo, que es el plancton, el krill, y ya. Curioso, ¿no? Sí. Que de hecho, pues se ha hablado, ¿no? Una sola ballena azul puede llegar a medir 33 metros y pesar 200 toneladas. Uh-huh. O sea, son animales que han fascinado durante mucho tiempo. Pero en este mismo de ampliar un poquito la vista, hay que entender que no solo existen las orcas, no solo existen las ballenas azules, sino que estas se dividen en dos grupos, los conocidos en la biología como parbórdenes. Está el orden de los Mysticeti, que son las ballenas con barbas, que son usualmente más populares, que pues son las que no tienen dientes y usan estas barbas para filtrar sus alimentos, que también llegan a filtrar el agua, gracias a esto, de basuras. Desgraciadamente en la actualidad incluso la pueden filtrar de plásticos, lo cual afecta su alimentación. Y son las mismas que decías de las que sacaban las fibras, ¿no? sí. Ah, ok. De estas nada más se conocen 14 especies que están divididas en distintas familias, ¿no? Que tienen mucho. Las familias son las ballenas de aleta, que son las ballenas más grandes. Aparte están las ballenas jorobadas, que justo sus características es que tienen aletas pectorales y que cantan. Están las ballenas francas, que son de cabezas más grandes, con cuerpos más robustos. Las grises, que tienen la característica de que sus cuerpos tienen manchas y que migran grandes distancias. Y luego está el parborden de los odontocetos o odontoceti por su nombre científico, o ballenas dentadas, que son animales que, como bien indica su nombre, tienen dientes y suelen ser propensas a la caza o son cazadoras. En este grupo están 70 especies, que son las Delphinidae, que son delfines y marsopas, las Phoconidae, que son las marsopas más pequeñas, los Siphidae, que son ballenas de pico o ballenas de Cuvier, y que también son famosas por sus picos más largos y cuerpos alargados, y las Cogidae, que son las ballenas enanas. Estas conforman un grupo de entre 88 a 90 especies de ballenas conocidas en la actualidad. Pero lo que sucede con estas especies es que casi no se tratan de un depredador alfa. No hay ninguna subdivisión de las ballenas que sea propensa a ser depredada. Ok. Como bien se ve el caso, entre delfines y orcas fácilmente pueden matar a un tiburón. O sea, ¿te refieres que no hay un animal que se las coma a ellas? Uh-huh.
o al menos no debería haber en la naturaleza. En este caso tienen a un depredador artificial introducido que vendría siendo el ser humano. Introducido. Pues sí, y se introdujo solito. Pero ¿qué pasa con estos depredadores alfa? Pues no son tan escuchados, ¿no? Estos son, digamos, los pilares. Ese pilar del que se mantiene todo un ecosistema. En este caso, por ejemplo, contrario a lo que decían de esto de que tendríamos más comida si los matamos, ¿por qué no es cierto? Porque de hecho sí hubo un momento en donde hubo una decreción de crustáceos, de camarones, que era justamente lo que decían que iba a incrementar si estos animales no estaban. Entonces empezó a haber la duda de, entonces, ¿qué sucedió? Lo que pasa es que, por ejemplo, las ballenas dentadas, que ya, o sea, consisten en más de 70 especies, sirven de controladoras. En este caso, cazan, por ejemplo, orcas, cazan grandes cantidades de leones marinos y de focas. Ok. Y sí, en la naturaleza puede parecer cruel, pero esto sirve para controlar su población de una manera natural. De una manera que, por ejemplo, si un humano quisiera hacer artificialmente, tendría que pasar mucho tiempo haciendo los cálculos para que no afecte al ecosistema. Y en la naturaleza es algo que sucede con naturalidad. Si empieza a haber un decreso de las orcas, por ejemplo, va a haber un incremento de la población de leones marinos y focas. Esto va a hacer que la población de camarones, de cangrejos y de bastantes tipos de crustáceos disminuyan, porque es el alimento principal de focas y leones marinos, que no han tenido tanta restricción alimentaria gracias a que tienen a sus depredadores. Y si estos animales sufren a su vez una disminución de población, otros animales van a padecer de un estrés, porque esa es la cadena alimenticia. Ya no van a tener que comer. Uno se alimenta de otro y así sucesivamente. Y a este fenómeno de cuando se retira un depredador alfa, sucede lo que es este fenómeno de un aumento de falta de alimento para otros animales, que se llama cascada trófica, y que esto, al causar deficiencias alimentarias para otros animales, causa la eliminación de ecosistemas enteros en un tiempo récord. O sea, es una cadena, ¿no? Es Sí. un efecto dominó. Pero digamos que en ciertos tipos de entornos esto es más como leve. O sea, puedes retirar un depredador, pero hay 5 o 6 más que sirven para que no se haga tanto de descontrol al principio. En este caso no, en este caso es inmediato. Y literalmente en este caso fue que hubo un decreso en las cantidades de ballenas, pues en el océano, y al año siguiente ya estaba una crisis muy fuerte de los crustáceos, de los camarones, de peces, y esto se va a hacer cada vez más fuerte si no se encuentra este balance, porque además hay muchos efectos que aún no se han podido considerar. Entre ellos está que el mar es uno de los lugares más callados en el mundo. Ok. De hecho, pues por naturaleza podrías estar en medio del mar y no escuchar absolutamente nada. Eso sería lo natural. Pero el canto de una ballena se puede escuchar hasta 4 o 5 kilómetros a la redonda. Wow. Lo cual, bueno, de hecho lo usan para distintas cosas, ¿no? Las ballenas, de hecho, están entre el único grupo de animales que tienen la capacidad de cantar. Solo son los pájaros, los murciélagos, los humanos y las ballenas los que son capaces de cantar. Órale. Y cada melodía de una ballena es única. Los machos cantan a las hembras para, digamos, conquistarlas. Una madre le canta a su cría para tranquilizarla o para dormirla. Y ninguna canción es la misma. Esto ha estado presente en el océano durante
miles de años. Y de hecho no se sabe a ciencia cierta si que esto se retire, estas ondas de sonido, pues ha demostrado que ondas de sonido, aunque tú no las escuches como tal, te afectan, vayan a afectar también a otros animales si empieza a haber igual un descenso en las emisiones de... Vaya, sí, hay muchas cosas muy interesantes de por qué las ballenas son tan importantes en el mundo, ¿no? Porque de repente, pues, decimos, ¿no? Pues, una ballena ahí que vive en el océano, ¿no? Pero ¿cómo afecta mi vida? Exacto. Pero ahorita que decías esto de que les canta a sus crías, resulta que justo aquí en México hay una parte muy importante para las ballenas, que pues sabemos, bueno, se mencionó hace rato, que normalmente la ruta migratoria es justamente del lado del Pacífico, de todo el país americano. Entonces, bueno, nosotros tenemos la fortuna de que justo en esta parte de México, es decir, toda Baja California, sí, o sea, del lado derecho e izquierdo de Baja California, es un lugar muy importante para las ballenas, y de hecho se considera una de las zonas protegidas naturales más importantes del mundo. De hecho, en 2005 la UNESCO lo declaró como Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad, porque justamente aquí hay una cantidad espectacular de fauna y biodiversidad, ¿no? De hecho, justo las ballenas en esta zona llegan a reproducirse, dar a luz, hacer actividades un poco más sociales, justamente mediados, entre diciembre y abril. Y justo por eso se considera una parte muy, muy importante para las ballenas, además de que también, pues no solamente hay ballenas en este lugar de México, sino que también hay, esta zona alberga el 39% de los mamíferos marinos del mundo y un tercio de los cetáceos. También habitan tortugas de muchos tipos, aves marinas, es refugio de peces como el tiburón ballena, y también es refugio de animales invertebrados, reptiles, aves y mamíferos, justamente porque alberga muchísima biodiversidad. De hecho, varios lugares de aquí de México son parte de esta zona protegida. Por ejemplo, Cabo San Lucas, Isla Isabel, las Islas Marías, justamente Cabo Pulmo, que también ha sido un lugar de éxito justamente de esta asociación Greenpeace. Pues ya habíamos tocado también un poco ese proyecto, ¿no? Que justamente fue cancelado justamente porque iba a tener un gran impacto a la biodiversidad de la zona. Y bueno, no solamente estas lugares que acabo de mencionar son parte de esta zona protegida, hay muchas más. Y pues justo creo que es importante mantener esta zona protegida porque pues es el acuario del mundo, ¿no? Además de que las ballenas tienen muchos beneficios para nosotros, para el medio ambiente y pues para la vida en general. Pues sí, simplemente por el hecho de que pues ahí se reproducen, y deberíamos como abogar por apoyar el proceso, o sea, dejarlas en paz. Sí, claro. Porque, pues, esto mismo que tú mencionabas, ¿no? Que se habla mucho que los bosques son uno de los mayores pulmones del mundo, pero poco se habla que el otro es el océano. Sí. Que además, bueno, hay algas que absorben carbono, pero pues principalmente las ballenas que cumplen este papel, ¿no? Que mencionabas. Y que absorben estos gases en su cuerpo, que además estratégicamente lo hacen muchísimo mejor que los árboles, porque cuando mueren de manera natural no lo liberan al ambiente, sino que se lo llevan al fondo del océano. Órale, a diferencia de los árboles, ¿no? Lo cual hace que pues estos gases lleguen al fondo del océano, pero se vayan manejando poco a poco a lo largo del tiempo.
estando en un sitio en donde como seres humanos pues no nos va a afectar, y que en el mar, incluso en las fosas más profundas que tampoco conocemos, de hecho hay muchas de estas sustancias que para nosotros serían tóxicas y que se crea un mejor procesamiento de. Además de que incluso, según estadísticas, si se pudiera recuperar el nivel de población de las ballenas a un estado previo a la caza masiva, no a la caza del año 3000 antes de la era común, sino nada más antes de la caza masiva, antes de 1930, se podrían estar absorbiendo 1.600 toneladas de carbono del aire al año. Órale, eso es muchísimo. Más que cualquier otro proyecto que hayan intentado hacer, de los que hemos hablado, de que intentan inyectar diamantes y cosas que de pronto son sumamente caras. Una ballena hace un trabajo que los humanos no están sabiendo hacer artificialmente. ¡Wow! Sí, es sorprendente las ventajas y las funciones que tiene este animal tan grande en nuestro ecosistema. Y de hecho justo estamos abordando también todas estas ventajas, pues seguro ustedes ya han escuchado de este proyecto que está que está siendo analizado, a lo mejor, espero que todavía esté siendo analizado, que es justamente el proyecto Saguaro. Resulta que este proyecto va a tener un impacto muy grande justamente a esta parte de México, porque vaya, lo que quieren hacer en pocas palabras es poner una planta de licuefacción de gas, que ahorita les voy a contar un poquito más, o les vamos a contar, pero justamente pretende que todo ese gas líquido se transporte hacia Asia, ¿no? Pero esto significa que va a tener que rodear se va a instalar justamente en Sonora y va a tener que rodear toda la península de Baja California, justamente pasando por toda esta área donde las ballenas van a dar a luz, a criarse, a aparearse, y pues vaya, esto las afectaría muchísimo, porque resulta que a los buques mismos, que suelen tener una magnitud de 300 metros, aproximadamente una Torre Eiffel o 3 campos de fútbol profesional, pues a la hora de que impactan con las ballenas, que justamente Semi estaba diciendo que suelen mantenerse más bien en la superficie porque tienen que ir respirando cada cierto tiempo, cuando impactan con estos buques llamados mataballenas. Sí, qué gran nombre. Sí. Pues justamente hacen eso, ¿no? Las matan y pues bueno, eso es terrible, no solamente comenzando por ahí. Que prácticamente, de por sí ya prácticamente todas las especies de ballenas están en cierto grado de peligro de extinción por atropellamiento, entre otros, y que de hecho no solo las afecta a ellas este proyecto, sino que se trata de un sitio que contiene más de 12.100 especies de flora y fauna, porque pues sí, también hay que considerar la flora, ¿no? Claro, sí. Corales, algas, que también tienen este papel fundamental como alimentadores de toda la fauna que se puede encontrar ahí, que como es bien poquito, que ahí nada más llegan el 39% de los mamíferos del mundo y la tercera parte de los cetáceos del mundo. Que también está la vaquita marina, ¿no? Que también... Sí, que tantos esfuerzos, se han hecho prácticamente, creo que fueron como 5 años que ya se le daba por desaparecida. Sí. Se ha logrado reintroducir, ha costado un montón de esfuerzos, tanto monetarios como de gente que ha estado ahí constantemente, siendo que justo se ha hablado que la vaquita marina tiene este contexto de que pues es originaria de lo que es el área de México, y que tanto trabajo ha costado mantener, sería prácticamente
tirarlo a la basura. Tirarlo a la basura. Sí. Porque pues sí, o sea, este proyecto afectaría la zona natural del 85% de los mamíferos marinos de México. Wow. Y es que lo malo es que no solamente, o sea, es el riesgo de impacto, ¿no? Sino que también justamente estos buques, como decías, ellas normalmente se ubican por justamente estas ondas sonoras que ellas emiten, ¿no? Y los buques, pues justamente tienen eso, contaminación acústica, ¿no? Que pues al final las perturba, las desorienta. Y también causa varamientos, que de hecho también ha sido todo un tema, ¿no? Justo se vivió un caso bien fuerte por el 20 del mes pasado. Sí. Es que sí, que justo por el ruido acústico y por todos estos problemas que causan que se desorienten las ballenas, un total de 157 ballenas quedaron varadas en Tasmania, al sur de Australia. Más o menos fue hace 15 días. 67 murieron prácticamente al instante y 90 tuvieron que ser sacrificadas por el mismo tema que estábamos hablando hace rato. Prácticamente las que se salvaron fueron mínimas. Esto no es único, en 2020 quedaron varadas 470 y sobrevivieron 100. Y es algo que se da en prácticamente todas las playas, porque es esto mismo que se ha visto como en otros animales, por ejemplo, que se ha hablado en abejas, ¿no? Que de pronto las ondas de un celular o de un sistema electrónico las pueden desorientar y hacer que no lleguen a la colmena para la noche y se congelen. Es prácticamente lo mismo. Pues se desorientan. No todas las ballenas cuentan con ecolocalización, pero sí tienen todas un oído muy sensible que impide que choquen contra cosas, porque sí hay ciertos peligros de que puedan chocar o acercarse demasiado a las islas, y este oído hace que precisamente puedan evitar quedarse varadas. Estos mismos sonidos las pueden hacer creer falsamente que se están acercando a una isla, y por quererse alejar de un buque o de un barco que creen que es una isla, terminan varadas en algo real, porque el sonido es tan fuerte que no llegan a percibir que hay otra amenaza a la que están yendo, y que también por lo mismo el estrés afecta la reproducción, afecta sus entornos sociales, porque sí podemos decir que es muy diferente con los humanos, pero en realidad así es el sistema en general animal. Hay que considerar que también somos animales, que si estuviéramos muy, muy estresados y con peligro constante de que alguien llegara y nos matara, o que llegáramos a quedar varados en un sitio en donde no vamos a poder respirar, no estaríamos pensando en tener relaciones sociales, ni mucho menos en mantener una familia. Tendrías tú que estar pensando en la supervivencia. En sobrevivir. Y es a lo que se está empujando constantemente, que estén estos animales en un estrés constante, en donde no puedan hacer sus funciones naturales. Existir. Sí, de hecho justo el World Wildlife Fund dice que justamente estas actividades humanas pues son ahora la amenaza principal de la vida de las ballenas. Justamente las colisiones con barcos, la contaminación acústica, también justamente que se queden enredadas en redes de pesca, la contaminación, que justamente esto también es súper delicado en este tema del proyecto Saguaro, porque como decíamos, justamente planea transportar este gas, bueno, ya tratado para justamente transformarlo a líquido, y que justamente cuando ya está subido en estos buques suele haber pues derrames, ¿no? Entonces, pues evidentemente es un químico bastante dañino, entonces pues también termina por ese sentido con la vida marina y la biodiversidad que hay en esa área.
Porque justo enfrente de lo que sería Puerto Libertad, en donde tendrían esta entrada y salida, está el sur de la isla Tiburón, que es una de las fuentes de alimento, pero que también puede empezar a causar cambio de rutas migratorias en un intento de supervivencia, pero también eso implica que lleguen a lugares en donde pueden empezar a cazarlas, pueden no encontrar alimento e incluso llegar a lugares más contaminados, y de hecho se vio recientemente con la aparición de ballenas grises, también conocidas como Echirichitus robustus, en Cabo Pulmo, justamente, y nunca se había documentado el caso de una ballena gris en Cabo Pulmo. Uh-huh. Son ballenas migratorias y sí se califica como algo nunca antes visto, incluso que ha fomentado el ecoturismo, pero en realidad no deberían de estar ahí. Uh-huh. Y de hecho eso que dices del turismo, pues vaya, justamente toda esta zona de México, el Golfo de California, todo por ahí, pues justamente es conocido por el acuario del mundo. A lo que voy es que justamente tiene muchas actividades turísticas, ¿no? Que justamente van a bucear, a fotografiar, ¿no? O sea, hay mucho turismo en esta región, y que si se llegara a contaminar, si todas estas especies se ven forzadas a migrar a otro lugar, pues ya no va a existir. Y justamente también ese es uno de los grandes riesgos que corren estas áreas o estas playas, justamente en Sonora, en Baja California, por ahí, que vaya, afecta justamente la economía de los ciudadanos, de las poblaciones que van a estar ahí. Porque quien no depende de esos negocios, porque pues quieras o no, pues incluso desde cosas como recuerdos, sombrillas o cosas tan ilógicas como eso, crean un sistema monetario base para esas familias que están por Baja California y que cuentan con que pues tienen este ecoturismo que se ha sostenido durante ya bastantes años, y que pues si se vieran sin él afectaría, vaya, que no solo afectaría vida marina, sino vida humana inmediata, al igual que podemos decir la aparición de depredadores alfa en lugares en donde no se acostumbra en esas fechas del año, también puede afectar a otros animales. No por eso podemos quitar un depredador alfa, porque pues no, ya sí, se habló, ¿no? Que no, uh-huh. Pero pues es que no tendría que hacer nada ahí. Sí, claro. Así como hay sitios que simplemente por naturaleza de cómo están, en este caso estamos hablando de no solo algo turístico, sino algo base para la vida marina. Claro, sí, y hablando de vida marina, pues, o sea, justo en donde se planea poner la planta de licuefacción, que es en Puerto Libertad, pues este pueblo entiendo que hoy en día se dedica a la pesca, ¿no? Sí. Entonces, pues... y muchos de ellos son pequeños productores y exacto. Que necesitan salir a encontrar peces. Obviamente los peces también son ahuyentados por el sonido, claro. Por el movimiento masivo de agua, por simple instinto. Porque a lo mejor ya no tienen qué comer, ¿no? Exacto. Ajá. Y que esto va a hacer que la pesca se reduzca poco o nada. Y no solo estamos hablando de una afectación turística, sino ya a la rama comercial local, que pues sí, normalmente si bien algunos sí están afiliados a empresas que ya empaquetan y venden los pescados, también muchos son se pesca, se vende localmente, las familias dependen de comprar ese alimento al precio al que se vende, pues ya se sabe que se consigue cierta cantidad cada vez que se va a buscar el producto. Y si no se obtiene, pues se va a encarecer y va a provocar muchas crisis en el área y que van a afectar tanto al norte como al sur del sitio. Sí, claro, claro. Entonces, vaya, el proyecto Saguaro tiene una gran afectación al medio ambiente, ¿no? Específicamente justo a la vida marina. Vaya, justamente también pues actividades económicas importantes de la sociedad misma, ¿no? Pero vaya, o sea, hay más
factores en contra de este proyecto que desafortunadamente ya no nos queda tanto tiempo. Entonces, lo abordaremos en el siguiente episodio. Pero justo de eso se trata este episodio y el siguiente, que nosotros podamos ver todos los puntos de vista que hay alrededor de este proyecto, que puede que tenga algunos efectos económicos positivos. Ya lo estaremos como viendo en el siguiente episodio. Entonces... pero pues sí, considerar mucho, principalmente ahora que enfocamos un poco pues el foco en los animales, ¿no? Que sí hablamos ahorita nada más de ballenas, pero en realidad si te pones a buscar de cualquier animal que esté amenazado en el área, no dudo que salga sin sorprenderte. Lo mismo, o sea, cada tipo de ballena tiene una cosa única que sorprende. Claro. Y del sitio en sí mismo, ni qué decir. Sí, sí, sí. Pero sí, son cosas muy importantes que se tienen que tomar en cuenta antes de seguir tomando acciones que van a perjudicar. Sí, claro. Además, pues, nada más por el orgullo de seguir teniendo el acuario más importante del mundo, ¿no? Sí, que siga siendo el patrimonio de... Justo. Bueno, pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia de Revol, esperando que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en un nuevo viaje por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que, con pequeñas acciones, se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad activa y viva y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.